Mis padres se volvieron locos cuando compré una casa para mí, mientras no había nada para mi hermana. No podían entender por qué elegí vivir para mí mismo, en lugar de seguir sacrificándome por la familia, y así comenzó la lucha. En mi familia siempre ha existido una sensación de injusticia de la que no puedo escapar. Desde que era pequeño me di cuenta de que siempre me veían como el plan B. Aunque me esforzaba al máximo para lograr éxitos y complacer a mis padres, nunca recibí la atención ni el reconocimiento que merecía. Mientras tanto, mi hermana, Camila, siempre era la que tenía preferencia, la que recibía amor y apoyo total de parte de la familia. Mis padres siempre le prestaban una atención especial a Camila. Cada uno de sus logros era elogiado y cada paso que daba era seguido con un cuidado meticuloso. Desde sus estudios hasta las decisiones importantes en su vida, siempre recibía todo el apoyo posible. Las largas llamadas de mi madre cuando ella tenía dificultades, las reuniones familiares para tomar decisiones importantes sobre su futuro, siempre eran prioridad. Por el contrario, yo siempre estaba afuera, como una sombra silenciosa bajo el resplandor de Camila. Esto no sucedió una o dos veces, sino que fue una serie de eventos continuos que me hicieron sentir que me volvía invisible en mi propia casa. Cuando lograba un pequeño éxito, nadie lo notaba. Cuando necesitaba una palabra de aliento o un gesto de preocupación, solo recibía silencio. Comencé a sentirme como si solo fuera una alternativa temporal, una opción poco importante, mientras que Camila siempre era la prioridad. Cuando Camila tenía dificultades, mi familia inmediatamente se centraba en ella, sin dudar. Todos trataban de ayudarla al máximo, buscando maneras de hacerla sentir tranquila y segura. Pero cuando yo tenía un problema, tenía que resolverlo por mí mismo. Nunca recibía ayuda directa, solo consejos superficiales que no servían para solucionar nada. Hubo momentos en los que me preguntaba si realmente era hijo de esta familia. Mis padres siempre tenían grandes expectativas para mí, pero nunca estuvieron realmente a mi lado, acompañándome en ese camino. Cada vez que me sentía cansado, solo con ver a Camila recibir el amor y la atención que yo nunca recibí, me sentía aún más atrapado por la injusticia de esta relación familiar. No culpo a Camila, porque entiendo que ella no tiene la culpa, pero la sensación de siempre tener que vivir a su sombra, de tener que seguir un molde que nunca es reconocido, es algo que no puedo cambiar. Siempre tengo que vivir bajo la sombra de alguien que nunca podré superar. Pareciera que, a los ojos de mis padres, solo soy una opción de reserva, nunca una prioridad. Por mucho que me esfuerce, por mucho que haga todo lo posible para llamar la atención, siempre soy el que está detrás, mientras que Camila siempre es la que recibe el reconocimiento y el amor en su máxima expresión. Es un dolor que no puedo evitar, una injusticia que no puedo cambiar, a pesar de haber intentado con todas mis fuerzas demostrar que yo también valgo. Mientras muchos piensan que mi vida familiar es un cuadro perfecto, para mí es una historia llena de diferencias y desigualdades. Mi hermana, Camila, siempre ha vivido en la comodidad, sin preocuparse por nada. Ella tiene todo lo que quiere y su vida transcurre sin esfuerzo. Pero para mí, todo es completamente lo opuesto. Desde que era pequeño me di cuenta de la clara diferencia en la forma en que mi familia me trataba a mí y a Camila. Mi hermana siempre fue protegida, mimada y nunca tuvo que preocuparse por nada. Ella nunca tenía que pensar en el dinero o en el trabajo, porque todo ya estaba preparado para ella. Recuerdo aquellos primeros días cuando Camila comenzó la escuela. Solo tenía que pedirle a mis padres un par de veces y todo ya estaba organizado. Todo en su vida parecía ser un cuadro rosa, una vida sin preocupaciones ni dificultades. Mientras tanto, yo tuve que aprender a cuidar de mí misma desde muy joven. Cuando estaba en la secundaria, empecé a trabajar a medio tiempo para ganar algo de dinero. Eran trabajos que no eran nada agradables, desde camarera, dando clases particulares, hasta trabajos manuales que pocos consideraban. Esas largas horas de trabajo, esas noches sin dormir, solo para cumplir con los deberes y ganar un poco más de dinero. Cada centavo que ganaba era el resultado de mis esfuerzos incansables, pero a veces sentía que no podía avanzar más. Mientras Camila podía disfrutar de la vida de una joven sin preocupaciones, yo tenía que luchar para sobrevivir en este mundo. Esas noches en las que me sentaba sola en mi habitación, mirando las facturas y pensando cómo iba a gastar mi dinero para no quedarme sin nada, mientras mi hermana podía ir de compras, viajar
y vivir la vida que siempre había soñado. Cada vez que quería comprar algo, tenía que pensarlo mucho, incluso ahorrar cada centavo para poder comprar lo que necesitaba, no lujos como los que Camila podía permitirse. Ver a Camila disfrutar de cosas que yo no podía tener me llenaba de una tristeza inexplicable. Esto no se trataba solo del dinero, sino de la diferencia en la forma en que enfrentábamos la vida. Mientras Camila vivía una vida sin preocupaciones, yo tenía que enfrentarme a innumerables desafíos solo para sobrevivir y alcanzar las pequeñas metas que me había propuesto. La diferencia en nuestras vidas no solo se trataba de lo material, sino de cómo percibíamos el mundo que nos rodea. Mi hermana siempre fue cuidada, siempre recibía ayuda y nunca tenía que enfrentar las dificultades que yo sí tenía que soportar. En cambio, yo tenía que hacerlo todo por mí misma, desde los estudios, el trabajo hasta las decisiones más importantes de la vida. Aprendí a levantarme después de cada caída, a ahorrar cada peso y a luchar contra mí misma cada día para poder avanzar. No quiero vivir en la queja constante, pero a veces siento que la injusticia se apodera de mí. Mientras Camila disfruta de una vida tranquila, yo lucho todos los días para construir mi propio futuro. Mis sueños no son cosas que se logren fácilmente, sino que debo atravesar muchas dificultades y obstáculos, pero no me doy por vencida, porque creo que algún día estaré firme y orgullosa de todo lo que habré superado, sin importar lo diferente que sea mi vida comparada con la de mi hermana. Después de años de trabajo duro, finalmente sentí que había llegado el momento de lograr un gran hito en mi vida, tener mi propia casa. No fue una decisión fácil, ya que tuve que dedicar mucho tiempo y esfuerzo para ahorrar, trabajar sin descanso y superar innumerables desafíos. La casa que deseaba no era una mansión lujosa, solo un espacio pequeño donde pudiera sentir paz, un lugar donde pudiera vivir libremente y construir mi propia vida. Cuando finalmente ahorré suficiente dinero y decidí buscar una casa, esperaba compartir esta buena noticia con mi familia. Pensé que mis padres estarían felices y orgullosos de lo que había logrado. Sin embargo, su reacción me sorprendió y me decepcionó. Cuando les hablé de mis planes de comprar una casa, en lugar de felicitarme o darme palabras de aliento, cambiaron rápidamente de tema. Parecía que mi alegría no era lo que más les importaba en ese momento. Solo un tiempo después me di cuenta de algo que no podía evitar que me entristeciera. Cada vez que mencionaba la compra de mi casa, mis padres cambiaban rápidamente de tema y trataban de llevar la conversación hacia mi hermana Camila. Comenzaron a hablar sobre cómo ella también necesitaba tener su propio hogar, como si eso fuera la prioridad número uno de la familia. Incluso sugirieron que podría ayudarla a comprar una casa, ya que era joven y necesitaba un lugar estable. Esas palabras se repetían una y otra vez, y me sentía como si no se me diera el valor que merecía. Aunque nunca quise rechazar o dificultar la vida de mi hermana, no pude evitar sentirme herida al darme cuenta de que después de todos estos años de trabajo duro, sacrificando tantas cosas para poder mantenerme a flote, aún no recibía el reconocimiento adecuado. Para mí, comprar una casa no era solo un hito importante en mi vida, sino también el resultado de un largo proceso de lucha, perseverancia y esfuerzo constante. Pero parecía que eso no era suficiente para hacer que mi familia se sintiera orgullosa de mí, y, en su lugar, me veían a mí como alguien que debía seguir apoyando a mi hermana. Este sentimiento no fue fácil de llevar. Había sacrificado demasiado para poder estar de pie por mí misma, y ahora, cuando finalmente quería disfrutar de un logro, tenía que enfrentarme a la comparación y a la sensación de que no se me valoraba lo suficiente. No es que no quisiera ayudar a mi hermana, pero sentía que en lugar de esperar que siempre tuviera que preocuparme por ella, mi familia también debería reconocer y valorar lo que yo había logrado por mí misma. Sin duda, una parte de mí se sentía decepcionada y confundida, pero también entendí que la vida nunca es justa y que no siempre recibimos el reconocimiento que merecemos. A pesar de eso, seguiría persiguiendo mis sueños y no dejaría que esos pensamientos negativos me detuvieran. La casa que estaba a punto de comprar sería la prueba de mis esfuerzos constantes, y esperaba que algún día mi familia pudiera entender y verme como una persona adulta, capaz de ser independiente y de construir mi propia vida. Un día, mientras estaba en casa y escuchaba por accidente una conversación entre mis padres, descubrí una verdad que me hizo sentir un dolor profundo.
Estaban hablando sobre comprar una casa para mi hermana Camila, y lo curioso es que ni siquiera me consultaron a mí, a pesar de que yo era la que había trabajado arduamente y tenía la capacidad económica para ayudar. El sentimiento que experimenté en ese momento fue indescriptible. No sabía si debía seguir escuchando o entrar en la habitación y enfrentarlos de inmediato. En la conversación, discutían con total naturalidad sobre la necesidad de que mi hermana tuviera un lugar estable, y en lugar de alentarla a ser independiente, asumían que yo sería quien la ayudaría. Todo se hizo aún más claro cuando mis padres no mencionaron en ningún momento lo que yo había logrado o lo que había tenido que superar durante todos estos años. Solo hablaban de mi hermana, de lo que ella necesitaba y de cómo yo podía ayudar. Al escuchar estas palabras sentí una profunda herida. No es que no quisiera ayudar a mi hermana, pero la sensación de ser ignorada en un asunto que me concernía a mí personalmente fue insoportable. Todo lo que había trabajado para obtener una casa propia parecía no importarles. Solo me veían como una persona a la que podían pedirle sin cuestionar, sin tener en cuenta mis sentimientos o los sacrificios que había hecho. En ese momento no pude evitar sentirme como un elemento prescindible dentro de la familia. No solo no se preocupaban por mis deseos y decisiones, sino que también esperaban que siguiera ayudando a mi hermana sin ni siquiera preguntarme cómo me sentía. Esto no solo me decepcionó, sino que fue un gran golpe para mí. Parecía que nunca se me había considerado como una persona adulta, capaz de tomar las riendas de mi vida. Fue entonces cuando me di cuenta de que la falta de comprensión y reconocimiento en mi familia se estaba volviendo cada vez más evidente. No sabía si esto era algo que debía aceptar, pero lo que sí sabía con certeza era que no dejaría que esto oscureciera mis decisiones y seguiría viviendo para mí misma, no para satisfacer las expectativas de los demás. Después de muchas reflexiones y sentimientos encontrados, finalmente decidí que debía vivir de manera independiente, sin dejar que las expectativas y la influencia de mi familia me controlaran. Había dedicado tanto tiempo y esfuerzo a trabajar, a ahorrar y alcanzar este objetivo, y parecía que todo eso no era valorado por ellos. No quería esperar más, ni hacer lo que ellos querían para mi hermana, porque merecía disfrutar de los frutos de mi propio esfuerzo. Así que tomé la decisión de comprar mi propia casa, no para Camila, sino para mí misma, una casa pequeña, pero lo suficientemente grande para sentirme libre, independiente y tener mi propio espacio para vivir mi vida sin depender de nadie más. Esta decisión no fue fácil, porque podría decepcionar a mi familia o tensar aún más la relación con ellos, pero sabía que no podía seguir viviendo en una familia donde todas las decisiones debían basarse en lo que los demás querían. No les informé a mis padres sobre mi decisión, no porque no los respetara, sino simplemente porque no quería enfrentarme a un cambio en su actitud hacia mí. No quería escuchar más consejos sobre cómo debía ayudar a mi hermana o sentir que no estaba cumpliendo con mis responsabilidades. Estaba demasiado cansada de esas expectativas y era hora de centrarme en mí misma. Comprar una casa era una gran decisión, un hito en mi vida. Era el símbolo de la independencia y el control que siempre había deseado. Aunque sabía que habría desafíos, creía que era la única manera de vivir de acuerdo conmigo misma, sin estar atada a las expectativas de mi familia. Esta casa sería mía, y sería el lugar donde comenzaría un nuevo capítulo en mi vida. Cuando la familia se enteró de mi decisión, su reacción no fue como esperaba. En lugar de sentirse felices y orgullosos de mi independencia, se sintieron traicionados. La relación familiar comenzó a tensarse, especialmente con mis padres. Pude ver claramente la decepción en sus ojos y el silencio pesado cada vez que regresaba a casa. Las conversaciones, desde entonces, ya no fueron tan cómodas como antes. En lugar de preocuparse por la casa que había comprado, se enfocaron en que yo tenía la responsabilidad de ayudar a mi hermana. Dijeron que, como ella aún era joven y no tenía los recursos para comprar una casa, debía transferirle la propiedad de la que acababa de adquirir. Esto no puede seguir así, dijo mi madre. Toda la familia cree que Camila necesita un lugar estable, y esa debe ser la casa que compraste. Me sentí atrapada en una situación difícil. Parecía que mi esfuerzo y logro no solo no eran reconocidos, sino que se convertían en una carga por las expectativas inquebrantables. No sabía cómo explicarles que necesitaba espacio para mí, que tener mi propia casa era el primer paso hacia la construcción de una vida independiente. No solo estaban decepcionados con mi decisión,
sino que también me imponían una nueva obligación. Debía ayudar a mi hermana a tener su propio hogar, a pesar de que había trabajado arduamente y sacrificado mucho para lograr lo que tenía. Esa sensación me dejó insegura y confundida, pues no solo enfrentaba el cambio en mi relación familiar, sino también la presión de complacer a todos cuando solo quería vivir para mí misma. No sabía si sería capaz de mantenerme firme en mi decisión, pero había algo de lo que estaba segura. Necesitaba hacer algo para construir mi vida, y si eso significaba enfrentarme a la decepción y la presión de la familia, tendría que aceptarlo y encontrar la manera de superarlo. Mi casa no solo era una propiedad, sino el símbolo de mi libertad, de mi independencia y de mi derecho a decidir sobre mi propia vida. Cuando finalmente decidí mantenerme firme en mi decisión y rechazar la demanda de mi familia, las cosas se volvieron más tensas que nunca. Mi madre, que siempre había querido mantener la armonía en la familia, comenzó a volverse fría y severa. Empezó a criticarme, diciendo que los había decepcionado. Su actitud era como si hubiera traicionado todo lo que la familia había hecho por mí. Mi padre no fue menos firme. Comenzó a mencionar la posibilidad de romper la relación si no hacía lo que me pedían. No puedes hacer esto, me dijo con voz severa. Eres parte de la familia y debemos responsabilizarnos unos de otros. Si no ayudas a tu hermana, no podemos seguir así. Esas palabras fueron como un balde de agua fría sobre mí. La sensación de presión y amenaza me dejó completamente desconcertada. Las amenazas de mis padres no solo eran una presión financiera, sino una herida profunda. Nunca imaginé que tendría que enfrentar una decisión tan difícil. ¿Debía seguir viviendo según las expectativas de mi familia, a costa de abandonar la vida independiente que había luchado por construir? ¿O seguiría mi propio camino, enfrentándome a la decepción de mis seres queridos? Cada palabra de ellos era como un golpe a mi sentido de autoestima y derecho a decidir sobre mi vida. Siempre quise mantener la armonía en la familia, pero a veces hay momentos en los que debemos defender nuestras propias elecciones y derechos de vivir como deseamos. No siempre podemos agradar a todos, y encontrar el equilibrio entre la familia y uno mismo es un desafío al que tenía que enfrentarme. Finalmente, después de mucho pensar y lidiar con la constante presión de mi familia, decidí que no cedería. Ignoré las amenazas y críticas, y en lugar de seguir soportando en silencio, decidí compartir mi alegría y logro con el mundo. Publiqué una entrada en las redes sociales sobre la casa que había comprado, describiendo el difícil proceso y el esfuerzo que me había llevado llegar a tener el lugar que ahora llamaría hogar. Mi publicación no solo era un anuncio de un logro personal, sino también una manera de demostrar que a veces la independencia y la libertad en las decisiones son más importantes que cualquier crítica. Acepté que podría haber reacciones negativas de la familia, pero eso no podría detenerme de vivir de la manera que creía correcta. Y como esperaba, justo después de que la publicación fue compartida, tanto Camila como mis padres se convirtieron en blanco de críticas. La comunidad en línea no dudó en expresar su indignación por el comportamiento manipulador y explotador de ellos, especialmente por cómo mi madre y padre intentaban forzarme a ayudar a mi hermana sin respetar mi decisión. Mis amigos y seguidores mostraron su apoyo, animándome a seguir adelante en el camino que había elegido y a rechazar ser utilizada como una herramienta financiera por mi familia. Las críticas que Camila y mis padres recibieron no eran lo que deseaba, pero me ayudaron a darme cuenta de que a veces protegerse a uno mismo y defender nuestras decisiones es necesario. No solo fue una victoria personal al mantener firme mi creencia y libertad, sino también una lección sobre el valor de la independencia y sobre no dejar que nadie manipule nuestra vida. Aunque mi familia aún no entendía ni aceptaba completamente mi decisión, me sentí tranquila y orgullosa de lo que había logrado. Superé el miedo, las relaciones tensas y me levanté por mí misma. Después de todo lo que había sucedido, finalmente sentí una verdadera libertad. No solo era libertad financiera, sino también una liberación de las presiones y manipulaciones de mi familia. Pasé tantos años tratando de complacer a los demás, pero ahora decidí vivir mi vida a mi manera. Cuando entré en mi casa por primera vez, no solo vi cuatro paredes o un espacio físico, vi el resultado de todos esos esfuerzos continuos, el fruto de los días de trabajo arduo y perseverante.
Me di cuenta de que ya no tenía que seguir viviendo bajo el control o las expectativas de mi familia. Podía darle forma a mi vida según mis propios deseos. Decidir no ceder y compartir la historia de mi casa en las redes sociales me dio una validación personal. No solo recibí apoyo de mis amigos y de quienes me rodean, sino que incluso los miembros de mi familia tuvieron que enfrentar las críticas de la comunidad. Sus actos de manipulación y explotación ya no podían ser ocultos, y sentí una paz interior al saber que ya no tenía que preocuparme por hacerlos felices. Aunque mi familia pueda sentirse molesta, sé que tomé la decisión correcta. Ya no vivo bajo la sombra del sacrificio incondicional. Ahora, soy la dueña de mi propia vida y nunca volveré a perder ese derecho a decidir por mí misma. Esta libertad es mía y la protegeré, sin importar los desafíos que pueda enfrentar. Si encuentras interesante esta historia y te resuena el mensaje que transmite, no olvides darle like y suscribirte al canal para no perderte los próximos videos. Gracias por seguirme y apoyar. Espero verte en las próximas historias.